Bueno, pues vamos ya con el último premio de esta noche tan especial, de esta tarde tan especial. Un premio además que hace especial ilusión a Animals Health y que recoge un poco todos los premios que hemos estado viendo esta tarde. Es el premio One Health, una categoría especial porque simboliza ese compromiso de este medio y del sector veterinario por promocionar este enfoque que cada vez está calando más en la sociedad. Condensa todos los temas que se han puesto hoy aquí en estos premios, ¿no? Especialmente esa interconexión entre la salud humana, la salud animal y el medio ambiente y el papel de los veterinarios en todo ello, que es algo que está en el ADN de Animal Health en su línea editorial. Por todo ello, Animal Health está especialmente orgulloso de premiar en esta categoría a la veterinaria Cristina Muñoz, que es coordinadora del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos, el PRAN, en sanidad animal desde hace ya 7 años. ¿Por qué el reconocimiento? Bueno, pues es muy sencilla la respuesta, ¿no? La resistencia a los antibióticos es ya una de las mayores amenazas sanitarias a las que se está enfrentando la humanidad y a pesar de ello al año causa miles de muertos porque pasa desapercibida, se conoce ya como la pandemia silenciosa. Un dato, se espera que esa resistencia a los antibióticos en 2050 provoque cerca de 10 millones de muertes anuales en el mundo, convirtiéndose en la primera causa de muerte por delante del cáncer. Esos buenos datos del PRAN que está coordinando esta veterinaria, bueno, pues están logrando una reducción, por ejemplo, en las ventas de antibióticos veterinarios del 56% en 2014 y en el caso del porcino una reducción de la colistina de casi el 100%, sirviendo de referencia también para otros países. Seguramente que os preguntáis, bueno, ¿y por qué el premio One Health a Cristina Muñoz, si es la coordinadora del PRAN en sanidad animal? Bueno, pues porque la lucha y en este desafío en la salud animal tiene implicaciones muy directas, tanto en la salud humana como en el medio ambiente. Allá por 2014, cuando todo este enfoque del One Health pues no estaba tan asentado, por lo menos parecía que era algo muy ajeno, los veterinarios que trabajaban en esa resistencia contra los antibióticos en ganadería tenían que enfrentarse a la tarea de convencer a sus propios compañeros, ¿no? A la sociedad, incluso también a los propios médicos de por qué había que prestar atención a este problema. Cristina decía también que no ha sido nada fácil porque profesionales de la medicina humana y profesionales de la veterinaria hablaban de lo mismo, pero no acababan de entenderse entre ellos. Gracias al tesón y al trabajo y al compromiso de profesionales como Cristina, se ha conseguido que el PRAN se trabaje con un equipo con 10 ministerios de todas las comunidades autónomas, 70 sociedades y asociaciones científicas y 300 colaboradores. Por eso, hoy se le otorga el premio One Health que le entrega María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios. Bueno, buenas tardes. Voy a tratar de ser un poco original y voy a empezar dando las gracias a Animal Health por otorgarme este premio. Realmente es un orgullo y es un orgullo porque vosotros habéis crecido, pero todos hemos crecido con vosotros en paralelo. Y recuerdo perfectamente cuando vinisteis a presentaros en una de las múltiples reuniones que tenemos y me dijisteis y me enseñasteis el proyecto. Y sinceramente lo recuerdo porque pensé, qué valentía, qué gusto, qué valientes. Y me alegra mucho que hoy estar aquí, porque aquello que yo pensé, qué batalla, qué valentía, ojalá les salga bien, por fin estoy muy orgullosa de que os haya salido bien y de ser parte de ello. En segundo lugar, quiero agradecerle a María Jesús Lamas y a Consuelo Rubio, que son parte muy importante de este premio. María Jesús Lamas es otro ejemplo de que Galicia escucha a los veterinarios también, efectivamente. Y así la hemos hecho veterinaria honorífica. Y luego, por supuesto, al equipo PRAN. Somos un equipo multidisciplinar desde el principio. No fue fácil, efectivamente, no fue fácil. No fue fácil convencer a todos que todos nos necesitábamos. Y al final, y después de estos años, realmente lo que más me enorgullece es, junto con todo mi equipo, dónde hemos llegado pasito a pasito,
trabajando todos juntos, trabajando mucho, a veces con poco reconocimiento, a veces con poco éxito, pero luego al final creo que hemos recorrido un buen camino, un gran camino y que estamos haciendo las cosas bien. Por tanto, este premio, yo soy la cara visible de un gran equipo que por supuesto está ahí y sin ellos no podía haber sido posible todo este éxito. Y os lo agradezco por último porque esto lo único que hace es animarnos a continuar trabajando, a continuar en la misma línea que veníamos haciendo hasta ahora y por tanto os agradezco muchísimo que nos habéis dado este premio a todo el equipo. Muchas gracias.